A ver cómo se hace esto. No, yo quiero. Hola, patriotas, ¿qué tal? Soy el presidente y esto es Patria Friki. Sí, no os habéis equivocado de canal. Hoy os voy a hablar de el futuro de WandaVision. Así que sin más dilación, comenzamos. Patriotas, hoy os voy a hablar de lo que nos depara el futuro de WandaVision. Sí, ¿en qué dirección? ¿Cómo ha quedado WandaVision en el UCM? Pues sin más dilación comenzamos y averiguamos en un momento. Bueno, patriotas, ¿qué nos depara el futuro del UCM a raíz de WandaVision? ¿Qué podemos ver en WandaVision en el futuro? Está complicada la cosa. Hay muchas posibilidades y vamos a intentar tratarlas en este vídeo. Para empezar, ¿va a venir el universo cinematográfico de Fox al UCM? Yo creo que por lo que hemos visto con Quicksilver, no. Y os lo explico. Creo que han utilizado a Evan Peters para dejar zanjado ya toda la polémica que había de si las películas de Fox son canon o no son canon. Han decidido que Evan Peters era un buen referente por toda la relación que tenía con Wanda y han decidido que no es canon. A mí me parece una buena opción. Creo que las películas de Fox empezaron muy bien. La primera y la segunda película tienen un sentido, más o menos una actuación medianamente decente, puede ser mucho mejor, pero a partir de ese momento se fueron desviando, fueron saliéndose de lo que debería ser un universo cinematográfico, y aunque hay actores como Fassbender o Ian McKellen o Patrick Stewart que nos han encantado, Hugh Jackman como Wolverine, y que nos gustaría y que seguramente podamos ver a lo mejor en algún pequeño cameo en el UCM, yo creo que la dirección es completamente diferente. Yo me alegro de que Evan Peters no sea Quicksilver en el universo normal y corriente, lo que no quiere decir que cierre directamente la puerta a que veamos a los mutantes. Ya sabéis que están preparando una película en teoría que se llama Mutants, que va a tratar sobre el universo mutante y que lo van a introducir en el UCM seguramente en la fase 5 o 6. Y bueno, y yo creo que esto, el Fietro o Ralph Bohner en la serie de WandaVision, que era Evan Peters, el personaje que interpretaba a Evan Peters en WandaVision, creo que cierra completamente la posibilidad de que por esa vía entren los mutantes. Pero no descarto que entren por otra vía. Quizás al final de Doctor Extraño 2 y los universos de la locura, Wanda diga no más Vengadores o tal y crea a los mutantes. Y resucite su familia, porque eso no es descartable. Y creo que quizás Wanda sí que sea la causante de la creación de los mutantes, pero en Doctor Extraño 2 y los universos de la locura. El gran poder que ha desatado el convertirse en la Bruja Escarlata, con ese poder que puede hacer todo, alterar la realidad, el caos y las probabilidades, puede hacer que los mutantes regresen, pero van a ser, yo creo, mutantes del propio universo, de la propia, no de diferentes multiversos. Lo que no quiere decir que no haya algún cameo de vez en cuando y aparezca alguien de algún multiverso y se unan y se fusionen. Yo creo que van a hacer como una especie de fusión del nuevo 52, lo que les haya gustado lo cogerán, pero como si hubiesen estado toda la vida en ese universo. Ya sabéis que yo creo que Evan Peters es un actor irregular. Hay temporadas en las de American Horror Story que está muy bien, hay temporadas en las de American Horror Story que está muy mal, y en Fox pues me parece que no está todo bien, que debería estar, es decir, que está bastante mal. Creo que es una buena idea, creo que es inteligente por parte de Marvel hacerlo de otra forma. Patriotas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os suscribís, le dais a la campanita a todas para que llegue a todas vuestro correo electrónico, todas y cada una de las notificaciones, y le dais like si os gusta este vídeo. En los comentarios, ¿qué hacéis? Me dejáis. ¿Qué os ha parecido WandaVision? ¿Os gustan las teorías que estoy haciendo? ¿Creéis que va a ir en esa dirección WandaVision? Dejadme qué vídeos os gustaría ver en el canal. ¿Cómo mejorar el canal? En lo posible. Todo ello en los comentarios. Y además, continuamos. Luego tenemos Doctor Extraño 2 en el universo de la locura. Evidentemente eso se va a suceder porque ya ha dicho Kevin Feige. Ya está rodando Elizabeth Moss en sus escenas. Hemos visto a Billy y a Tommy ahí en el rodaje de Doctor Extraño 2 en el universo de la locura. Pero no sabemos quién va a ser la villana. Se sospecha que puede ser la propia Wanda, por lo que hemos visto de Darkhold, de la forma astral, de que está en eso, de que quiere buscar a los niños. Y yo creo que Doctor Extraño 2 va a ir de la búsqueda de los niños, de los hijos de Wanda, por parte de Wanda a través del multiverso. O va a hacer algo que para desencadenar eso va a romper la realidad y Doctor Extraño va a tener que solucionarlo. O sea, no sabemos si contará como aliada, yo creo que no, yo creo que va a ser la villana y al final se unirá, como pasa en muchos cómics donde se pelean y luego se unen para enfrentarse al villano final. Creo que eso es lo que sucederá en Doctor Extraño 2 y en los universos de la locura. Extraño y Wanda se unirán al final para derrotar al enemigo, que yo creo que será Pesadilla finalmente, pero que ahí habrá posibilidad de que sea Chitón o Suma Gorath, que tampoco es descartable porque hemos tenido referencia a Suma Gorath en WandaVision, sobre todo en el colgante de Agatha. Bueno, son posibilidades que se abren, no es descartable que suceda y ahí se dejan abiertas. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Si os suscribís, tendréis derecho a vídeos especiales solamente para suscriptores, que están ocultos, no lo vais a poder ver de ninguna otra forma. Lo único que necesito es un medio de contacto.
Me podéis dejar por el correo electrónico, por los comentarios, por donde queráis, y yo os lo enviaré para que los podáis ver. Es un buen momento para traer gente nueva y que también se pueda beneficiar de estos vídeos especiales solamente para suscriptores. Y nada, y continuamos. ¿Qué más podríamos tener? ¿Alguna relación con el universo arácnido? Alguna relación, pero yo creo por el Doctor Extraño que por Wanda. Quizás Wanda pueda aparecer a lo mejor para llevarse a Peter de Tom Holland a otra realidad, o le pregunte si ha visto a sus hijos, o algún pequeño cameo, pero creo que va a ir más en otra dirección. Creo que Spider-Man No Way Home va a ir en otra dirección completamente diferente. No van a ser pequeñas pinceladas del multiverso lo que vamos a ver en ella, porque yo creo que todo esto va a desencadenar en una serie de los jóvenes vengadores en la cruzada de los niños, y quizás, aunque han dicho que no, yo creo que va a haber una segunda temporada de WandaVision, que va a desencadenar luego la serie de los jóvenes vengadores. O bien se produce la serie de los jóvenes vengadores y es ahí donde Wanda aparece buscando a sus hijos, o bien, lo que es más probable y lo que yo creo que va a hacer, es que va a haber una segunda temporada o una temporada paralela de Wanda buscando a sus hijos. Porque en Doctor Extraño 2 al final no se ha encontrado. La han engañado, que han intentado. Yo no lo descarto. Evidentemente no creo que aparezca muerte en esta opción, pero estaría guay que apareciese también muerte. No creo que haya referencia a los Cuatro Fantásticos de ninguna manera. Y bueno, ahí estaríamos. Otra posibilidad, ¡qué bien! Si llegamos a 100 suscriptores y 500 visualizaciones en un solo vídeo, ¿qué vamos a hacer? Ya lo sabéis de memoria, el fanmade, ¿verdad? ¿Qué es esto? Vosotros elegís la película o serie que queréis ver adaptada, preferiblemente que no haya sido adaptada anteriormente. Y yo elijo el reparto, elijo los actores que van a participar, elijo el argumento y elijo el director. Así de simple y así de sencillo. Así que dejadme en los comentarios qué película o serie os gustaría ver adaptada. Capitana Marvel 2. Por todo lo que ha dicho Mónica, y es bastante evidente, Mónica va a ir al espacio, ya sabemos que va a aparecer en Capitana Marvel 2, quizás también aparezca en Miss Marvel, y en Invasión Secreta, la aparición del Skrull en la Tierra, de la hija de Talos en la Tierra, de esas posibilidades que se abren, es quizás de Jonah Parrish esté, más que estar Wanda, esté de Jonah Parrish, es decir, este Fotón, este Capitana Marvel, este Spectrum en Invasión Secreta. Así que creo que pueden ser los dos momentos en los que lo veamos. También no es descartable que aparezca en Miss Marvel, porque Miss Marvel va a estar también en Capitana Marvel 2. Entonces, a lo mejor un pequeño cameillo de ella como directora de SWORD tampoco es descartable. Se confesará finalmente la relación que ha tenido María Rambeau con Carol Danvers. Es muy probable que lo veamos. ¿Por qué está resentida Mónica con eso, por esa relación? ¿Porque no estuvo cuando su madre murió? No lo sabemos, pero es muy probable que ahí se aclare. Veremos por fin a una Fotón con su traje de superheroína y eso. Quizás con su traje todavía no, pero con sus poderes seguro que sí. Seguro que los muestra, seguro que ya los sabe controlar, o por lo menos Capitano le enseña a controlarlos. ¿Qué más se puede abrir con esto? Los jóvenes vengadores. Billy y Tommy los tenemos aquí. Seguramente Loki Niño lo veamos en su serie de televisión. Sabemos lo que J. con Kate Bishop. Patriota va a aparecer en los jóvenes Falcon and the Winter Soldier. América Chávez va a aparecer en Doctor Extraño 2. ¿Vale? Entonces, bueno, Casey Lang ha aparecido en Ant-Man. Tenemos a todos los jóvenes vengadores prácticamente colocados. Iron Land. Tenemos a Kang el Conquistador, que va a ser el malo de Ant-Man y la avispa. Yo creo que va a aparecer. Por otra parte, la Visión adolescente tampoco descarto que aparezca. Creo que es posible que la Visión Blanca vaya para recuperar sus recuerdos que tiene Shuri en Wakanda. Y veamos que Shuri ha creado un cuerpo más joven, más esbelto de la Visión. Y puede ser que la Visión adolescente la veamos, porque recordad que hizo una copia de seguridad de la mente de la Visión. Es muy probable que la veamos. Incluso es muy probable que a lo mejor eso lo pasen al cuerpo de un humano y podamos ver a Wonder Man, es decir, el cuerpo, en lugar de crear a la Visión adolescente, crea a Wonder Man de una forma artificial. Ya sabéis que Wonder Man es energía negativa, sobre todo, es un cuerpo de energía negativa, y quizá Shuri sea capaz de crearlo en una base, que meta los recuerdos de la Visión, y ahí pues digamos que Simon Williams se convierte en una persona con energía negativa y que se cree Wonder. No es descartable. Un fallo de laboratorio también podría ser, y eso se transformaría, que se transformen a dos cosas. Todas esas cosas están abiertas, se pueden ver en Black Panther 2, pero yo creo que irán más dirigidos a Armored Wars o Infinity Wars o otros sitios, pero no es descartable que también aparezcan. Todo eso es abierto con eso. ¿Qué pasa con la Visión Blanca? Pues no lo sabemos. ¿Aparecerán los jóvenes vengadores? Es lo que más probable tiene. No creo que aparezca a corto plazo en ninguna película o serie. Capitana Marvel 2 podría ser, pero no lo veo viable. Hayward va a volver a aparecer, seguramente. Agnes volverá a aparecer, ya sabemos que la vecina la necesitará. Si Doctor Extraño y estos se van a enfrentar, sí, pero tampoco descarto que se una a Mordor, que Mordor la descubra, la libera de su hechizo, de su encantamiento, y se una a él para destruir a Wanda y al Doctor Extraño en una futura película. No es descartable tampoco que eso suceda. Y como veis, muchas cosas que se han abierto, muchas posibilidades, y eso es todo lo que yo creo que va a aparecer en lo que nos trae WandaVision
en el futuro. ¿A vosotros qué os parece? Dejármelo en los comentarios, no os olvidéis de ello, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, patriotas. Patriotas, yo creo que hemos hablado de muchas de las teorías de lo que nos va a llevar el futuro de WandaVision al UCM. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os suscribís, le dais a la campanita todas para que llegue a vuestro correo electrónico todas y cada una de las notificaciones y darle a like si os ha gustado el vídeo. ¿Creéis que he acertado con mis teorías? ¿Creéis que el futuro del UCM va en esa dirección? Además, también decidme cómo puedo mejorar el canal. Comentadme qué vídeos os gustaría ver. ¿Os ha gustado WandaVision? También me lo podéis dejar en los comentarios. Ya sabéis que tenemos un jueguecito para los suscriptores que es el fanmail. Ya os he explicado muchas veces de qué trata. A ver los vídeos. Y además de eso, saber que tenemos unos vídeos ocultos solamente para suscriptores, que no vais a poder ver de ninguna otra forma. Así que dejadme un medio de contacto, ya sea en el correo electrónico o en los comentarios, y yo os envío el vídeo encantado. Y pues nada, ya sabéis que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes y que nos veríamos la semana que viene con un próximo vídeo. Adiós y muchísimas gracias, hasta luego. ¿Pero cómo lo has hecho? Yo quiero mis poderes, tengo la gema de mente y quiero mis poderes. Ah, que me faltará el guantelete, claro, sea por eso.